Buenas gente, excelente día. Les platico, el uso de drogas es uno de los temas más controversiales de los últimos años. Y es que las campañas de concientización se dedican a predicar con miedo y desinformación para supuestamente evitar el desarrollo de conductas adictivas en la población en general. Desafortunadamente esto no funciona así. La búsqueda de información veraz es lo que nos ha brillado el día de hoy venirles a platicar sobre este tema tan importante. Cabe resaltar, dada la extensa cantidad de información que necesitaríamos abarcar para hablar como adultos del uso de drogas, tanto sobre las conductas adictivas, drogas en general y por qué no hasta la legalización, sí o no, pues es imposible meterlos en un solo video. Así que vamos a repartirlos en distintos segmentos dependiendo de si les interesa o no. Por eso el día de hoy hablaremos de 5 mitos y realidades sobre el uso de drogas. Comencemos. Entonces, si pruebas drogas, ¿te vuelves adicto? Pues no. Lo cierto es que existen muchas teorías con respecto al origen de las conductas adictivas. Y lo que se acepta al momento es que hay factores propios de la persona y factores propios del ambiente, que se suman para dar un factor de riesgo importante. Entre los factores personales tenemos la estructura cerebral y las condiciones hereditarias, y también factores psicológicos, como cuáles, por ejemplo, la presencia de depresión, la presencia de ansiedad o la presencia de trastornos de personalidad, que son una de las comorbilidades más frecuentes en el consumo de sustancias. Y tenemos los factores ambientales, que estos son los factores sociales, que pueden ser familiares o entre los amigos. Se sabe que el inicio en el consumo de sustancias, más que cualquier otra cosa, tiene un factor relacionado con la experimentación social. Entonces, la suma de estos factores, los factores individuales y los factores ambientales, son los que desarrollan las potenciales conductas adictivas. Si es natural es mejor, tampoco. A pesar de que se conoce que las drogas denominadas sintéticas tienen un potencial adictivo supuestamente mayor, dada los efectos más intensos, lo cierto es que las cosas naturales tampoco son del todo buenas. Tengan en cuenta que las sustancias más tóxicas y venenosas del planeta se encuentran en la propia naturaleza. Un prototipo clásico de droga supuestamente natural es la marihuana. Y poniendo este ejemplo, les explico, dada la infinidad de variables y la infinidad de combinaciones que se realizan para obtener distintos efectos y proporciones en los componentes activos de la marihuana, es imposible saber las concentraciones exactas de las mismas, por lo tanto no sabes lo que te estás metiendo. Entonces lo natural es mejor, la verdad es que es lo mismo. Ok, es cierto que tienen efectos medicinales, eso está buenísimo. Sí y no. Se ha estudiado el uso de algunas sustancias psicoactivas como tratamiento en algunas enfermedades o síntomas asociados a enfermedades. Un ejemplo de esto que es clarísimo es, por ejemplo, tomando la marihuana, sus efectos para reducir las náuseas en pacientes que están sometidos a quimioterapia, en pacientes con cáncer. O por ejemplo, en algunos tipos de epilepsia de difícil control, la FDA, una asociación en Estados Unidos que se dedica a aceptar o no ciertos fármacos, incluso ya ha aprobado el uso de un derivado de los cannabinoles para el manejo de epilepsia y crisis convulsivas de difícil control. Pero ¿eso es suficiente? La verdad es que no. Como les platiqué hace un momento, el desconocimiento de las cantidades exactas de los componentes activos de estas sustancias psicoactivas hace peligroso su uso únicamente con efectos terapéuticos, con efectos medicinales. Un ejemplo a esto es el opio. El opio es una sustancia altamente adictiva que después de haberse estudiado muchísimo, se llegó a la conclusión de que había componentes en estas sustancias que eran muy buenos para el manejo del dolor. Sin embargo, es una sustancia súper adictiva. Si tengo algún familiar con una adicción, ¿debo llevarlo a un anexo
No. Los anexos surgen por una necesidad de implementar medidas de contención a usuarios renuentes al abandono de sustancias. Sin embargo, al carecer de protocolos reales, de planes de trabajo reales y de un equipo multidisciplinario real, siendo que la mayoría de las personas que trabajan en los anexos son voluntarios, como no hay una estrategia adecuada, realmente son como si fueran cárceles. Son lugares donde se incurre a la violencia, donde se incurre a los maltratos y a las humillaciones para supuestamente tratar a los pacientes con adicciones. Se sabe al día de hoy que la única, y esto es así, el único proceso terapéutico válido es aquel en el cual el paciente se integra, que acepta por propia voluntad el abandono de las sustancias. Allí va la recomendación. Hay algunas clínicas dedicadas a la deshabituación del uso de sustancias, así como algunos centros manejados por el Estado. De hecho, están los CAPAS, que se dedican precisamente al manejo multidisciplinario de los pacientes con uso de sustancias. Si tienes algún familiar con adicción, busca el apoyo adecuado. No los lleves a un anexo donde probablemente sufra de violencia y al salir después de 6 meses vuelva a recaer. Tuve una recaída. ¿He fallado en mi tratamiento? No. Desde el punto de vista de salud mental, nosotros entendemos que este es un proceso complicado, es un proceso muy difícil para la persona que lo está viviendo. Como dice el refrán, Roma no se hizo en un día. Y es sensato pensar que en el trayecto de la recuperación y la deshabituación y el cese en el consumo de drogas eventualmente, el individuo presentará eventos en los que sea incapaz de controlarse a sí mismo. Un tropiezo es normal, un tropiezo no es el fin del mundo, solo tenemos la necesidad de entender que pues tenemos que seguir adelante. Entonces cualquiera puede tropezar, pero solamente aquella persona que realmente quiera recuperarse se va a levantar y va a continuar este trayecto. Ya diste un paso muy importante y es aceptar la ayuda, y mientras la aceptes, pues el tratamiento va a ser exitoso. Muchas gracias, espero verlos pronto y nos vemos.